Judas, sinónimo de traidor. Aquel que propició el asesinato del Cordero de Dios. ¿O no fue así? Con los años, algunos estudiosos han empezado a cuestionarse la descripción convencional de Judas. Con un análisis minucioso, han intentado arrojar luz sobre el verdadero personaje de Judas y lo que le llevó a seguir a Jesús y a traicionarle. ¿Es Judas uno de los personajes peor comprendidos de la historia? Judas, amigo o traidor. Hace 3 años, desde el año 27, un nuevo predicador radical llamado Jesús está anunciando en Galilea que el final del mundo está próximo. Comenzará una nueva era en la que gobernará el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los perseguidos por hacer lo que es justo, porque suyo es el reino de los cielos. Era el inicio de una drástica transformación del mundo, en cuya sociedad no iban a tener cabida los baremos tradicionales de valor, riqueza, posición o estatus. Israel iba a ser liberado políticamente y el pueblo de Dios iba a ser redimido por fin. Las predicaciones de Jesús causan tal revuelo que, según San Lucas Evangelista, se comentan a lo largo y ancho de la región. Con el tiempo, Judas Iscariote oye hablar de Jesús en la provincia romana de Judea y en su capital, Jerusalén. En ella hay muchos judíos que viven oprimidos bajo las autoridades romanas. Para ellos, la dominación de la tierra prometida es inaceptable, tanto política como religiosamente. La tendencia de divinizar al emperador, de alabarlo como si fuera un ser divino, choca contra ese fervor judío de venerar a un solo Dios. Se aplican nuevos sistemas económicos, nuevos sistemas de cultivo, nuevas maneras de Roma para extraer dinero a la población judía. Y en esta dramática situación de transformación económica y social, hubo mucha gente que se opuso violentamente a la presencia de Roma. Judas Iscariote pudo haber estado entre aquel grupo de habitantes de Judea. Algunos estudiosos sugieren que Judas era un activista político y que veía a Jesús como un líder revolucionario. Quizá incluso como al Mesías. Según las Escrituras, aquel Salvador devolvería la tierra prometida a los elegidos por Dios, el pueblo de Israel. Se suponía que el Mesías iba a ser un gran líder, incluso un guerrero que alzaría a Israel como vencedor en una supuesta batalla contra los romanos y que convertiría a su país en la más grande de las naciones del mundo. Por lo tanto, hay un elemento combativo en la imagen tradicional del Mesías que se remonta incluso hasta el Antiguo Testamento. Según algunos eruditos, el nombre de Iscariote aplicado a Judas hace referencia a su ambición política. Afirman que la raíz de dicho nombre es la palabra sicario. Sicario viene del latín sica, que significa puñal, y la palabra iscario puede que derive de sicarius, aquel que utiliza la sica. De hecho, los sicarios eran grupos de asesinos que existieron alrededor del siglo I después de Cristo en Judea y que utilizaban puñales para matar a los romanos y a sus colaboradores.
Al poco tiempo de iniciar Jesús su predicación, tras una noche de plegarias, elige a Judas para que sea uno de sus 12 colaboradores más cercanos. Aquellos que reinarían junto a él en el reino que se aproximaba. Podemos suponer que Judas se había convertido en algún momento en seguidor de Jesús y que había algo en él que hizo que Jesús lo eligiera como una de sus 12 personas de confianza. A aquellas 12 personas se las conoce como los apóstoles, palabra griega que significa enviado. De los 12, puede que Judas fuera el único que no era de Galilea. Según algunos expertos, su nombre no haría referencia a su afiliación política, sino a su lugar de nacimiento. Iscariote parece ser su apellido, lo cual confirma la teoría de que el significado es persona de la ciudad de Cariota. Y esa ciudad está en la antigua Judea. Y si dicha etimología es correcta, significaría que Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús proveniente de esa zona más meridional. Según esta opinión, Judas puede que tuviera que enfrentarse a situaciones difíciles por su condición de forastero. Conforme indica el Evangelio de San Juan, Jesús confía a Judas el importante cargo de tesorero. Pero para Juan, Judas no es el hombre adecuado para desempeñar esa tarea. Era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba del que allí ponían. Juan nos da la información necesaria para crear una visión negativa de Judas. Muchos historiadores ven dicha tradición con escepticismo, ya que no hay señal de que Judas fuera el tesorero del grupo en los evangelios de San Mateo, San Marcos ni San Lucas. A pesar de las posibles tensiones en el grupo, con poco más que su ropa a cuestas, Judas se une a Jesús y a los suyos en sus predicaciones, anunciando de pueblo en pueblo el mensaje del nuevo reino. Jesús recibe a Judas como a cualquier otro. Y aunque San Marcos y San Lucas tachan claramente a Judas en sus evangelios de traidor y traicionero, dichos apelativos nunca salen de la boca de Jesús. A mí me gustaría recordarle a toda la gente que lee la Biblia que Jesús nunca llamó traidor a Judas. Nunca se refirió a él más que como amigo. De modo que yo creo que Jesús eligió a una persona con potencial. Y no hay duda de que Judas lo tenía. Jesús le dio una oportunidad. Los 12 apóstoles viven, comen y viajan con Jesús y aprenden de su ejemplo sobre fraternidad y compañerismo. Increíble, pero era como una especie de familia, si se le quiere llamar así. Unidos por el poder del amor que Jesús les tenía, por su sentido de misión y por supuesto por sus propios motivos que también influyeron. Con el tiempo, Judas empieza a cuestionar la misión del grupo e incluso la de su amigo más cercano. Y una sorprendente noticia que recibirá él y los apóstoles jugará en ello un papel muy importante. Cuando Judas deja Judea para seguir a Jesús, su vida cambia para siempre. Jesús se convierte en su Señor, amigo y Maestro. Con el paso de los años, desde el año 27 hasta el 30 de nuestra era, Judas presencia los milagros que Jesús realiza. Ayuda a los pobres, cura a los enfermos e incluso resucita a los muertos.
ve cómo Jesús alimenta a una hambrienta multitud de 5.000 personas con tan solo 2 peces y 5 rebanadas de pan. Judas estaba allí repartiendo el milagroso pan con los demás. Y seguramente estaba entusiasmado de pensar que era algo que acabaría en una gran revolución. Pero la revolución contra Roma resulta demasiado difícil. De hecho, parece que Jesús incluso llega a oponerse a la idea. También habéis oído que antes se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Esto, según algunos expertos, pudo haber confundido e irritado a Judas. La descripción que se da de Jesús en el Evangelio es en todo momento la de un hombre totalmente pacífico y pacifista. Es más, se le describe como un hombre pasivo. La gente pudo haberse frustrado ante tal comportamiento, lo cual nos da una razón evidente y comprensible de por qué uno de sus discípulos pudo haberse desilusionado e incluso haberse opuesto a él. Más tarde, alrededor del año 30, Jesús revela a sus 12 discípulos la funesta noticia de cómo su destino iba a ser salvar a la humanidad. Debo ir a Jerusalén, donde los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Me matarán y resucitaré al tercer día. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle, diciendo: Dios no lo quiera, Señor. Eso no te puede pasar. Los apóstoles no entienden la llamada de Jesús. Hasta aquel momento les había parecido invencible. Una persona que dice tranquilamente: voy a morir por mi pueblo, cargaré con los pecados de mi pueblo y moriré por él, es muy difícil de comprender. Judas tenía el mismo problema que el resto de discípulos. No contemplaba la posibilidad de que un Mesías muerto pudiera hacer algo por su pueblo. Judas se dirige junto a Jesús y el resto de discípulos hacia Jerusalén en uno de los períodos más sagrados del año, la Pascua judía, una celebración que conmemora la liberación del pueblo elegido por Dios de Egipto. La población de Jerusalén se multiplica en la semana que precede a la Pascua judía, ya que llegan miles de judíos de todos los rincones de Palestina. Era un periodo en el que se respiraba mucha tensión. No era solo el peligro físico, sino también el político, ya que en aquel momento el gobernador romano había dejado su residencia habitual en la ciudad costera de Cesarea para dirigirse a Jerusalén. El gobernador Poncio Pilato se hace acompañar de cientos de soldados romanos para supervisar la festividad y asegurarse de que no se producen disturbios. A los judíos se les permite practicar su religión siempre y cuando no sea una amenaza para Roma. En este tenso contexto, Jesús, Judas y el resto van directamente al principal lugar en el que se celebran los actos de la Pascua judía, el templo. Había una gran cantidad de gente en Jerusalén, sobre todo en el centro de la ciudad. El hecho de que fuera la ciudad de Dios, el centro de la religión judía, explica que el propio templo fuera de vital importancia para todos los judíos del mundo. Una multitud de peregrinos judíos atestan las estancias del templo, ansiosos por comprar animales que puedan cumplir con los requisitos del sacrificio. Aparte del alboroto de corderos y aves de corral, los negociantes hacen dinero rápido cambiando monedas.
Los peregrinos van de un puesto a otro trocando monedas romanas con la cara del César por la moneda del templo para pagar el impuesto anual. Esta enloquecida situación supera a Jesús. El templo es un mercado apestoso y ruidoso cuyo carácter sagrado ha sido profanado. Enfurecido, Jesús vuelca los puestos. En las Escrituras se dice: mi casa será casa de oración, pero vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones. Los sacerdotes del templo ven este acto de violencia como un ultraje no solo contra este centro religioso y económico, sino contra todo el pueblo judío. Si se destruía el templo, se destruía también el edificio más importante del judaísmo. Por eso las autoridades religiosas, que eran las mismas que las civiles, percibieron aquello como una ofensa. Las acciones de Jesús también pusieron en peligro el puesto de trabajo del sumo sacerdote del templo, Caifás. La misión de este alto cargo de la religión judía era mantener el orden en Jerusalén a cualquier precio. El sumo sacerdote era nombrado por Roma. Y para mantener su puesto, su cargo como sumo sacerdote, tenía que cumplir con lo que se le ordenaba desde Roma. En las Escrituras no se habla de las reacciones de los apóstoles ante los disturbios que causó su maestro. Aunque se ha especulado que este pudo haber sido un punto de inflexión en la relación entre Jesús y Judas. No estamos seguros de que Judas percibiera aquello como una ofensa, aunque pudo ser lo que le dio motivos para entregar a Jesús. A pesar del interés del sumo sacerdote por Jesús, no encuentra manera de acallarlo. Este congrega a más y más gente y se convierte en una amenaza para la relación entre las autoridades religiosas y el gobierno de Roma. Es por ello que los sacerdotes conspiran para matarlo. El sumo sacerdote y los escribas hicieron planes para apresar a Jesús mediante algún engaño y acabar por matarlo. Pero dijeron: no lo hagamos durante la fiesta, para que la gente no se alborote. Pero la hora había llegado, y una de las personas cercanas a Jesús iba a ser el eje principal en los planes del sumo sacerdote. Es el año 30, 2 días antes de la Pascua judía. A la vez que las autoridades religiosas conspiran contra Jesús, Judas decide hacerles una visita. A través de los siglos, la historia convencional explica que Judas fue a verlos con la firme intención de traicionar a Jesús. Uno de los 12 discípulos, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Sin embargo, hay un experto que afirma que Judas no tenía tal intención. Argumenta que la palabra entregar que aparece en los evangelios fue mal traducida del original griego, paradidomi. Una traducción más exacta habría sido poner en manos. Lo que hizo Judas, lo que le ha dado tan mala fama, fue ir a hablar con el sumo sacerdote y propiciar que éste se pusiera en contacto con Jesús, y en ese sentido poner a Jesús en manos del sumo sacerdote. Judas debió de pensar: si Jesús coopera con el sumo sacerdote, todo se resolverá. El tradicional relato cristiano de los hechos de por qué Judas entregó a Jesús lo encontramos en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelistas ven a Judas como una mala persona desde el principio y en consecuencia recrean una imagen negativa de alguien cuyas intenciones eran, según creían ellos, malévolas. Un héroe convincente necesita de un enemigo convincente.
Y una manera de obtenerlo era desde ese nivel de hostilidad, violencia y oposición en las filas más próximas de seguidores de Jesús. Yo creo que los evangelistas eran conscientes de que la historia era creíble y mucho más convincente así. San Lucas y San Juan sugieren que Judas fue poseído por la fuerza de Satanás. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Este fue y habló con los jefes de los sacerdotes de cómo se lo entregaría. Según Mateo, lo único que mueve a Judas es la avaricia. Entonces Judas Iscariote fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me daréis si os entrego a Jesús? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Pero, ¿cuál era el valor de 30 monedas de plata en aquel momento? Las dos posibilidades son que fueran 30 denarios, que sería más o menos el sueldo mensual de un peón, o que fueran 30 shekalim, que sería aproximadamente 4 veces dicha cantidad. ¿Era aquello suficiente para Judas como para traicionar a un hombre al que había dedicado 3 años de su vida? ¿Perdió Judas la fe y la esperanza en el mensaje de Jesús? Se suele pensar que Judas esperaba que Jesús fuera un Mesías que se enfrentara a los romanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, al transmitir Jesús un mensaje más pacifista, Judas se dio cuenta de que aquello no iba a ocurrir. Y al ver que sus expectativas de futuro se habían venido abajo, desesperado entregó a Jesús. Es una explicación perfectamente viable. Otra teoría con fuerza sostiene que Judas pretendía forzar a Jesús para que pasara a la acción contra los romanos. Quizá pensó que si lo arrestaban, Jesús se daría cuenta de que era entonces o nunca y que en aquel momento llamaría a la resistencia a sus discípulos. En Jerusalén, Jesús celebra la cena de la Pascua judía con sus apóstoles. Esta se conoce como la Última Cena. Aunque ninguno de los 12 apóstoles tenía la más mínima sospecha de que iba a ser la última vez que estarían juntos. De repente, el ambiente de celebración se desvaneció al decir Jesús: Os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Según los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas, los apóstoles, llenos de dudas, empezaron a preguntarle: ¿acaso soy yo? En San Marcos y San Lucas, Jesús identifica al traidor diciendo solo que es uno de los 12 que comía con él. El evangelio de San Mateo dice que Judas le preguntó a Jesús: Maestro, ¿acaso soy yo? Tú lo has dicho. Es un momento aturdidor en el que Judas está cara a cara con Jesús. Pero ¿tiene Judas tan pocos escrúpulos como parece tener después de haber ido al sumo sacerdote para entregarle a Jesús? En el Evangelio de San Juan, Jesús identifica al traidor dándole de comer de su mano. Voy a mojar un trozo de pan, y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un trozo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas salió rápida y sigilosamente para ir a ver a los sacerdotes del templo, pero los demás pensaron que Jesús lo había mandado a hacer un recado. Hay un estudioso que cree que en ese momento Jesús toma las riendas de su propio destino. Sabe que lo van a arrestar y crucificar, y por eso decide cuál de sus apóstoles lo va a entregar y ayudar así a que dé comienzo el reino de Dios. Él no quería que cualquier delincuente pagado por el sumo sacerdote o por Pilatos llegara y lo arruinara todo. Alguien que lo cogiera, lo apresara y se lo llevara. Quería que aquello surgiera de uno de sus propios discípulos.
Cualquiera de los 12 discípulos era candidato. Y pienso que Judas era la única persona de la que podía depender. Según San Mateo, San Marcos y San Lucas, Jesús lamenta que sea uno de los suyos quien le traicione. Ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. ¿Sabía Judas las consecuencias reales de lo que estaba a punto de hacer? Algunos estudiosos creen que Judas solo estaba respondiendo a su llamada para cumplir los planes de Dios, lo que estaba escrito. Yo creo que Judas entregó a Jesús porque Jesús quería que lo entregara. Jesús sabía que aquel papel era ambiguo y que se podía malinterpretar fácilmente. Era un discípulo, un verdadero discípulo. Y el discípulo no hace nada que no le ordene su maestro. El maestro es quien dirige sus movimientos. Después de la cena, Jesús y sus discípulos se retiraron a un campo de olivos llamado Getsemaní. Allí, Jesús pidió a sus apóstoles que rezaran con él. Sin embargo, se quedaron todos dormidos. Jesús, angustiado por lo que sabía que estaba a punto de suceder, buscó el consuelo de Dios para aceptar su destino y rezó la última de sus súplicas. Hágase tu voluntad. Los apóstoles se despertaron y vieron a Judas a la cabeza de un grupo de soldados romanos y de guardas del templo. 3 de los evangelios recogen que cuando Jesús y Judas se encuentran, Judas besa a Jesús. Judas el traidor les había dado una contraseña diciéndoles: aquel a quien yo bese, ese es. Prendedlo. Así que, acercándose a él, le dijo: Maestro, y lo besó. Aquella muestra de afecto y de pertenencia a un grupo, común en aquella época, fue la señal que utilizó para entregarlo. Claro está que eso es lo que lo convierte en algo terrible. Usar una muestra de afecto y de compañerismo usada con el propósito de la traición. Durante 2000 años, el beso de Judas ha simbolizado su mayor signo de deslealtad. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Para algunos, aquel beso de Judas no significa su traición. Bien al contrario, significaría el compromiso de Judas porque se cumpliera lo que quería Jesús. Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le contestó: amigo, lo que has venido a hacer, hazlo. No creo que debamos descargar 20 siglos de odio hacia Judas en esa escena. Yo creo que simplemente eran 2 seres humanos con una relación íntima. Por eso lo saluda de forma tan cariñosa. Buenas noches, maestro, le dice Judas. Y Jesús le contesta: amigo, ¿para eso has venido? Atado con cuerdas, Jesús es arrestado y llevado a la casa del sumo sacerdote. Temiendo por sus vidas, los apóstoles huyen. Jesús se dispone a pagar por sus acciones con la pena capital. Todo fue rápido tras el arresto de Jesús. Aquella misma noche se le somete a una investigación preliminar del sumo sacerdote, Caifás, y de su Junta Suprema, llamada Sanedrín.
Mientras buscan falsos testimonios contra él para condenarlo a muerte, se acerca un grupo de testigos. Sin embargo, sus afirmaciones no son coherentes. Frustrado, Caifás se otorga el papel de inquisidor. Dinos si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Indignado por la respuesta de Jesús, Caifás se rasga las vestiduras y acusa a Jesús de haber blasfemado. Había nombrado el nombre de Dios como el suyo propio. Aquella era una ofensa que, según la ley judía, podía ser castigada con la muerte. Jesús no pronuncia el nombre de Dios. No hay nada en lo que dijo Jesús que se pueda calificar técnicamente como una violación de dicha ley judía. Jesús tuvo uno de los juicios más injustos de la historia. Muchas de las pruebas que se presentaron eran habladurías. Muchas de ellas podrían calificarse de vagas y poco concretas. Pero, en cualquier caso, ninguna de ellas recogía nada que pudiera ser calificado de delito. Aún así, Jesús era una amenaza que no podía ser ignorada. Decidido a acabar con Jesús, Caifás lo entrega a los romanos, que se habían reservado el derecho de ejercer la pena capital. A la mañana siguiente, Jesús es llevado ante el gobernador de aquella provincia romana, Poncio Pilatos. El gobernador dictaba la sentencia en el momento y decidía si la persona tenía que vivir o morir, lo cual se ejecutaba de manera inmediata. Pilatos tenía ese poder y lo ejecutaba casi con toda seguridad todos los días. Como había sucedido con Caifás, la principal acusación contra Jesús en el juicio ante Pilatos fue lo que Jesús decía ser. Pilatos le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Esta pregunta puede que nos revele exactamente el alcance de la traición de Judas. Él nunca se había llamado rey de los judíos. Nunca había hablado en esos términos, aunque quizás sí que lo hubiera enseñado así en su círculo más privado. Por lo tanto, ¿en qué lo traiciona Judas? Puede que sea en esa información más interna. La información que Judas da a las autoridades al traicionar a Jesús puede que no fuera solo su paradero, sino sus enseñanzas que, como resulta ser al final, constituían un gran delito: la traición. En el siglo I, para Jesús o para cualquier otra persona, autodenominarse rey de aquel pueblo era en sí un acto de traición contra el Imperio Romano y su emperador. Era un acto implícito de rebelión. El castigo era rápido y solía ser la crucifixión. De todas formas, Pilatos no está del todo convencido de que Jesús sea culpable. Se ofrece a liberarlo, pero una multitud de personas que simpatizan con el sumo sacerdote reclaman su crucifixión. Su criterio se impone. Pilatos cede y ordena que crucifiquen a Jesús. Según algunos estudiosos revisionistas, Judas nunca quiso entregar a Jesús a Pilatos. Entregar a un compatriota judío a un gobernante no judío para que lo condenara a muerte también era uno de los peores delitos contemplados por la ley judía. Judas hizo lo peor que podía hacer como judío. Fue un delator, un traidor. No hay nada peor en la ley judía. Entonces fue cuando a Judas se le vino abajo el mundo, al enterarse de que Jesús ya no estaba en manos del sumo sacerdote, sino de Pilatos. En ese punto es cuando toma una drástica decisión. Judas vuelve a ver a los jefes de los sacerdotes e intenta devolverles las 30 monedas de plata, arrepintiéndose de lo que había hecho. He pecado entregando sangre inocente. No obstante,
Los sacerdotes del templo no hacen caso a Judas y no aceptan la devolución del dinero. Como no puede aguantar ver aquellas monedas, Judas las arroja a los sacerdotes. Más adelante, estos las utilizarán para comprar el campo del alfarero, un lugar cuya situación se desconoce. Más adelante sería utilizado como cementerio para los pobres y se conocería como el campo de sangre. Según el Evangelio de San Mateo, el hecho de que devolviera el dinero no redime totalmente a Judas de la responsabilidad que juega en el arresto de Jesús. Poco antes de la crucifixión de Jesús, Judas se suicida ahorcándose. Su muerte fue una autoexpiación. Suicidarse era la única manera de demostrar lo que se merecía. Si me suicido, podré acabar con todo esto. Sin embargo, quizás Judas no se suicida porque se cree culpable, sino por una antigua tradición por la cual los soldados morían con su rey. Pudo haberse ahorcado porque su mejor amigo iba a morir. En la tradición judía, cuando el rey moría, los soldados se suicidaban. Por lo tanto, su solidaridad con la muerte de Jesús podía tener un significado, quizá importante para Judas. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Existe otra teoría que dice que Judas no se suicidó. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, San Pedro Apóstol se dirige a los seguidores de Jesús y les dice que Judas recibió la pena capital por su maldad. Pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Cayó luego de cabeza y reventó, y se le salieron las entrañas. Hay quien interpreta que este pasaje significa que Judas queda muy mal parado de una caída que sufrió en el campo de sangre. Aún así, también hay quien sigue interpretándolo como el castigo divino que recibe Judas. ¿Fue condenado al infierno por haber entregado a Jesús? Cuando Jesús se encontraba en la cruz, dijo: Padre, perdonadlos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué vamos a suponer que Jesús no quería que se le perdonaran a Judas sus pecados, fueran los que fueran? Jesús murió para que la humanidad recibiera el perdón de Dios. Aunque Judas murió, no es un personaje olvidado. El simple hecho de mencionar su nombre hace brotar muestras de aversión hacia él. En el siglo I, Judas, que horrorizó a los primeros cristianos con su traición, se convirtió en objeto de odio y burla. Se le utilizó como un símbolo para propiciar un sentimiento antisemítico. Y esta relación empieza con su nombre. El nombre de Judas en hebreo debía de ser Yehuda y en griego Judas, que tiene una considerable similitud con la denominación de los judíos. En hebreo, Yehudí, o en griego, Judaioi. Y es en esta similitud en la que la tradición cristiana se ha basado durante siglos para utilizar a Judas como modelo. Como arquetipo, de hecho, para todos los judíos. En el siglo IV, los dirigentes eclesiásticos, incluyendo a Agustín de Hipona, el más influyente de los teólogos del momento, empezaron a atacar a los judíos y al judaísmo desde los púlpitos y desde sus escritos. Agustín de Hipona se refiere a San Pedro como el gran representante de la Iglesia y a Judas como el representante de los judíos. Y al hacerlo, hace que Judas y su acción resalten no solo como modelo para ese personaje histórico ni para los judíos del siglo I, sino para los judíos de cualquier época y lugar. Esa descripción echa raíces en la tradición cristiana.
Judas era un ladrón avaricioso, un traidor, el asesino de Cristo. Y por asociación, así eran el resto de judíos. No es un accidente ni una casualidad que Judas quede mal parado. Se trata de una maniobra política claramente calculada en un periodo en el que la Iglesia quería demonizar a los judíos. El arte pictórico cristiano suele reflejar una imagen distorsionada de Judas que es presentado como un judío solitario entre los apóstoles. Toga amarilla, pelirrojo, piel colorada. A veces lo pintaban sin barba y era el único de todos los discípulos que no tenía. Incluso exageraban sus rasgos judíos, llegando casi a caricaturizarle la nariz o los ojos. En la Europa medieval, las representaciones teatrales como esta pasión no solo dramatizaban lo que le sucedió a Jesús en sus últimos días, sino que también recalcaban que Judas y los judíos representaban el mal. Estos crueles relatos sobre Judas y el papel que jugó en la muerte de Jesús propiciaron que las masas cristianas odiaran e insultaran a sus conciudadanos judíos. En Baviera se representaron pasajes similares durante 300 años desde el siglo XVII. Durante las décadas de 1930 y 1940, los nazis hicieron lo propio para promocionar su ideario político y racial. Era un antisemitismo que los nazis no tenían que avivar, porque ya estaba ahí. Todo lo que tenían que hacer era dirigirlo y difundirlo. Después del Holocausto nazi, los cristianos empezaron a replantearse su papel en la promoción del antisemitismo. En el Concilio Vaticano II, celebrado el 28 de octubre de 1965, se dejó claro que no se podía responsabilizar de la muerte de Jesús a los judíos como pueblo. En el concilio se declaró que Cristo sufrió la pasión y muerte de una manera voluntaria, para conseguir el perdón de los pecados de la humanidad, de forma que ésta alcanzara la salvación. Dicho reconocimiento y transformación en las enseñanzas de la Iglesia Católica supusieron un cambio en lo que son ya décadas de relaciones productivas entre católicos y judíos. Aunque Judas era seguramente un hombre mucho más complejo y con más inquietudes que las que los evangelios puedan reflejar, su mala reputación parece que ha quedado fijada en el imaginario popular por cuestiones teológicas y de simple tradición. Un beso de Judas es una metáfora para decir que alguien ha traicionado a una persona próxima. Por otra parte, raramente unos padres le pondrían por nombre a su hijo Judas. En Alemania, por ejemplo, es ilegal. Si lo que quieres es expresar tu odio y sentimientos más viscerales hacia algo que una persona ha hecho, la llamas Judas. Y las reacciones no se hacen esperar. Es casi un recurso retórico en ese sentido. A todos nos han traicionado en algún momento de nuestras vidas. Y quizás todos hayamos traicionado a alguien alguna vez. Ello nos puede ayudar a comprender la otra parte, la de Judas, y a hacer que nos identifiquemos con él. Quizás si no pensaremos que era una mala persona, ni que se le debería condenar eternamente por lo que hizo. Si Judas fue condenado o si alcanzó la salvación es algo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que, según la creencia cristiana, sus actos hicieron posible la redención de toda la humanidad.